los abusadores tienen muy claro cómo convencer a las personas de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, son manipuladores. Su papá fue el primero que vio algunas cosas raras en el trato que este personaje le daba a su hijo, O sea, Drake, si no hubiese sido por alguien que le creyó, que lo apoyó, estuvo allí, que sospechó que también. sospechó, que vio cosas, Drake probablemente hubiese estado más años en esa situación. My name is Drake Bell, and I came here today to tell my story. Bienvenidos y bienvenidas a Eduserie Podcast, tu podcast educativo. Bueno, entonces continuando con el episodio de la semana pasada, ahora vamos a enfocarnos un poquito más en Drake y creo que ahora va a ser importante entender cuál era este contexto y precisamente por qué nosotros, eh, creo que es algo que nosotros como niños y niñas de los 90 nos llamó mucho la atención y nos chocó, ¿no? Que es que Drake era una persona, al menos lo que representaba con sus personajes. Creo que a mí y a mis amigos era que todos queríamos ser Drake, ¿no? Era el muchacho chévere, era el muchacho que todo le salía bien, el divertido, el de la banda, el músico, ¿no? Y luego fuera de las series era como que hacía igual conciertos y la gente lo quería, entonces siempre proyectaba esta alegría, siempre proyectaba esta felicidad, esta tranquilidad, ¿no? Y que precisamente ahora, sabiendo todo esto, es que podemos saber y entender que aunque él proyectaba eso, no necesariamente estaba viviendo la mejor etapa de su vida, ¿no? Y creo que eso es algo también Exacto. fundamental, saber que las personas pueden ocultar lo que han estado viviendo, sobre todo cuando es muy doloroso, ¿no? No sé, Ale, tú cómo ves Exacto. esto? Ujú. Sí, Johnny, o sea, que uno puede ser funcional y que la gente puede pensar que no pasa nada cuando sí, no. Por eso en el capítulo anterior hablamos de estos tips para reconocer también estos casos. Y entonces esta vez también queremos analizar un poco más detalle a detalle el caso de Drake, ¿no? En el documental y también en diversas entrevistas, él ha contado que varios puntos. El primero es que esta persona lo alejó de su familia, ¿no? De su papá primero y luego de su mamá. Su papá fue el primero que vio algunas cosas raras en el trato que este personaje le daba a su hijo. And unfortunately, I started seeing Brian start to just hang around Drake too much. Entonces, como que encendió las alarmas, habló también con gente de Nickelodeon, pero esta persona le hizo entender a Drake Bell que su papá lo estaba perjudicando, ¿no? Y que él estaba haciendo mala fama, como de problemático. Y entonces Drake, que ya tenía entre 14 y 15 años, termina alejando a su papá, ¿no? Y volviéndose más cercano a su victimario de alguna forma. Y su mamá igual lo seguía mandando a practicar los diálogos y diversos temas para castings de Drake Bell, ¿no? Entonces es así como los victimarios muchas veces alejan a los familiares cercanos para tener más acceso o más facilidad con la víctima, ¿no? Entonces ese es un primer punto. Creo que tú podrías comentarnos otro, Johnny, sobre el documental Claro, también. justo también nada más como complementando lo que decías, Brian Peck, que fue el abusador de Drake, eh, ya había tenido denuncias antes, ¿no? Ya había sido denunciado precisamente por temas similares. Este no lo tengo muy claro, por eso no quiero decir exactamente qué fue, pero fueron temas similares también con adolescentes. Entonces ya también nos habla un poquito de cómo Nickelodeon permitía que personas con esos antecedentes sigan trabajando con niños, ¿no? Eso también es algo al menos a cuestionarse, ¿no? Y otra cosa es Sí, que los abusadores tienen muy claro cómo convencer a las personas de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, son manipuladores y precisamente es lo que hizo Drake. O sea, el pata no solamente es un adulto, sino un adulto manipulador que con intención decidió alejar a su papá, que ya se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, o al menos intuía cosas, a su mamá, y logró que Drake
se emancipara de su familia, cosa que él era el que tenía, o sea, Drake siendo menor de edad podía tomar ciertas decisiones sin la necesidad de que sus padres estén de acuerdo o firmen cosas. How my dad's stealing my money. So he just started making me believe that he was horrible for my career. Y eso en un ambiente en el que estás rodeado no solamente de adultos, sino de toda esta esfera que ya hemos visto que ha sido podrida, es muy peligroso, ¿no? Entonces creo que pese a cualquier situación, cualquier persona creo que no podría o no debería permitir que su hijo llegue a eso, ¿no? Y precisamente para evitar que un adolescente llegue a pensar que sus padres están en su contra, porque eso es lo que Brian Peck logró, es permitir que tus hijos te tengan la confianza suficiente para no solamente hablarlo, sino para sentir que son más bien un apoyo en lugar de una traba, ¿no? Que no era así, pero Drake claro, eso le hicieron creer, ¿no? Precisamente porque los papás de Drake estaban separados, estaban peleados, no se podían ver. Entonces eso también permitió de alguna manera que Drake se creyera lo que Brian Peck decía, ¿no? Que no quiero decir que la separación pueda ser un causante, sino que las peleas que pueden causar una separación de padres puede hacer que los hijos sientan no solamente que están solos, sino culpa también de que estén solos, ¿no? Entonces si, por ejemplo, los padres llegan a separarse, tratemos de que los hijos vean más bien que la separación no quiere decir que los hijos están siendo, o sea, dejan de quererlos, claro, o que van a dejar de cuidarlos o que van a dejar de apoyarlos, ¿no? De hecho, debe ser todo lo contrario, ¿no? Entonces eso fue algo complicado, ¿no? Y otra, creo que... Sí, dímelo. Y perdón, Johnny, un pequeño paréntesis es que igual en el video anterior también tenemos recomendaciones para papás y mamás, ¿no? Sobre este tema, sobre cómo tener una relación con los hijos y las hijas de tal forma que haya confianza y que cuando estas cosas pasen, las cuenten para que puedan revisarlo. Sí, continúa, Johnny. No, bacán. Y de hecho, otra cosita es que algo que se vio en el capítulo es que Drake... él no fue el que denunció a Brian Peck. O sea, fue la mamá de la pareja que él tenía en ese momento, de su novia, ¿no? ¿Por qué? Porque ella logró ver señales, ¿no? Cosa que algo que hablamos también en el capítulo anterior y vamos a enfocarnos un poquito también en esto más adelante, pero es que ella vio señales que deben ser disparadores para cualquier adulto o persona que tenga un niño o una niña, ¿no? En casa, por ejemplo. Drake estaba con su novia en su casa, en la casa de su mamá, ¿no? Era una noche cualquiera. Y Brian Peck estaba empezando a llamar a la casa, porque en esas épocas no era tanto de celular, pero empezó a llamar a la casa de la novia de Drake, para buscarlo, ¿no? Como que... Well, he started calling my girlfriend's house non-stop. Lo llamaba, Drake no contestaba. Entonces se dio cuenta la mamá que no lo llamó una vez, 2 veces, que podría ser por un tema de trabajo, sino muchas veces y de manera insistente. Lo cual demostraba 2 cosas. Uno, que el tipo no le importaba llamar a la casa de alguien que no conoce. Sentía que tenía el poder para hacerlo, no como yo soy Brian Peck y tengo el poder para molestar a cualquiera, no sin importarme nada, porque luego eso también es el abuso es un tema de poder también, ¿no? Y entonces ahí también ya empezaba a ver cosas. Y Drake, pues, empezó a justificar esas llamadas con la mamá de su pareja, ¿no? Como que no, debe ser del trabajo, no, ya se va a cansar, no le respondas, ¿no? Cosas que son evasivas, ¿no? Entonces tenemos comportamientos extraños de un adulto hacia un menor, una clara intención de poder sobre alguien y una evasiva de la persona que podría ser afectada, que en este caso era Drake y que sí lo fue. Entonces la mamá se dio cuenta de eso y le paró a Drake, lo sentó, no sé cómo habrá sido la situación, y le dijo: ¿qué está pasando? No, un adulto no llama a mi casa de esa manera insistente a un adolescente. ¿Qué está pasando? Drake, como cualquier persona que fue víctima, intentó negarlo, pero llegó a un punto en el que no pudo más y se abrió con la mamá y le contó todo lo que pasó, y bueno, la mamá pudo denunciar, ¿no? O sea, Drake
si no hubiese sido por alguien que le creyó, que lo apoyó, estuvo allí, Que sospechó. que también. sospechó, que vio cosas, Drake probablemente hubiese estado más años en esa situación, ¿no? Ujú. Y entonces gracias a ella y el trabajo de la policía lograron que Drake pudiese llamar al tipo para que confesara, ¿no? Entonces allí básicamente, ¿por qué no denunció? Pues básicamente por miedo, ¿no? Pero pueden suceder otras cosas, ¿no? Ale, tú más o menos. Sí, ese era el punto Ajá. que quería preguntarte, Johnny. Ujú. Porque Johnny, siendo tu psicólogo, esto pasa mucho, ¿no? Que las víctimas, número uno, tienen vergüenza de hacer la denuncia o de contarlo a alguien. Número dos, que lo cuentan para la denuncia, pero por ejemplo, él hizo la denuncia con su mamá en esa época y eso no fue público hasta recién ahora, ¿no? Que él ya tiene más de 30 y tantos. Ujú. Entonces, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué las víctimas en el momento les produce vergüenza cuando obviamente no es su culpa? ¿Y por qué demoran tanto en contarlo, en hacerlo público o incluso denunciarlo, ¿no? No Ujú. solo varones, mujeres también. Ujú. Bueno, de hecho puede suceder por muchas razones. Las principales es por miedo, por vergüenza o por el qué dirán a raíz de estas dos primeras, ¿no? Por ejemplo, el miedo es evidentemente porque como el abuso es una situación de poder excesivo, es miedo a que te puedan hacer algo, que te puedan golpear, a que te puedan matar, a que te puedan hacer cualquier cosa. No, miedo también a que te quiten tu trabajo, porque esto del abuso, si en este caso, si bien en este caso fue abuso infantil, el sujeto era su productor, su manager, entonces lo amenazaba de hecho con sacarlo de los papeles que ya tenía, que podía sacarlo de la industria, que iba a acabar con su carrera. Entonces no solamente es miedo a que o sea, a temas físicos como golpes o la propia muerte como tal, sino también de tu propia carrera, ¿no? Entonces ya es más también un tema psicológico y no solamente físico, ¿no? Entonces, ¿por qué no denuncia a una persona? Puede ser por miedo, por vergüenza, también porque dependiendo de la persona puede entender esto de muchas maneras, ¿no? Incluso puede entender que es su propia culpa. De hecho, en este país, digamos, como ejemplo, creo que en muchas partes de Latinoamérica también, cuando muchas chicas, por ejemplo, pasan por temas de acoso, de abuso, la propia policía les dice, ¿no? ¿Cómo estás vestida? Claro, Sí. ¿qué hiciste? Seguramente provocaste. Entonces, la culpa se le echan a la víctima, ¿no? Y que es algo que puede pasar mucho y que probablemente o quizás a Drake también le pasó, ¿no? Que fue su culpa. ¿Por qué? Porque al final su papá era el que le decía a Drake, no estés con él, ten cuidado, está haciendo cosas raras. Y Drake le decía, no, son cosas tuyas. Pero cuando sucedió, entonces puede sentir que fue su culpa porque no le hizo caso a su papá, ¿no? Vergüenza por también admitir que su papá tenía razón y que no le hizo caso, ¿no? Entonces ahí tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos la culpa también, ¿no? Entonces ahí hay muchas razones por las cuales una persona no denuncia en ese momento. Entonces es algo muy complicado de hacer y de hecho creo que eso lleva a lo que tú me mencionaste ahorita, ¿no? Que es por qué no denuncian o por qué lo hacen mucho tiempo después. Muchas de las víctimas o personas que han sido abusadas lo hacen cuando ya se sienten listas para hacerlo, ¿no? Porque ya no sienten ese miedo de que algo les pueda pasar, porque ya no sienten esa vergüenza de que era culpa de ellos, porque incluso muchas veces también está el qué dirán, ¿no? Que es algo que también está muy insertado en nuestra sociedad, que es, ok, me abusaron, pero si yo lo digo, se sabe, es como yo ya pierdo parte de mi identidad. O sea, por ejemplo, no digamos, yo fui víctima de abuso y ya dejaría de ser Jonathan y sería la persona que fue abusada por tal. Sería la persona que abusaron, la persona que le pasó esto, ¿no? Entonces te etiquetan y eso también es un elemento poderoso que hace que las personas no denuncien, ¿no? Porque de hecho muchas de las personas todavía nos movemos por lo que piensan los demás, ¿no? Entonces eso es algo muy complicado. Sí. Y por eso es importante también romper ese tabú, ¿no, Johnny? O sea, de que en la sociedad si te pasó algo esa es tu etiqueta, cuando no, las personas somos mucho más que eso.
pero también la importancia de hablarlo, ¿no? En los espacios de amigos. Por eso es que ayuda mucho que un personaje público salga a contar esto, porque promueve el diálogo sobre esto y que no sea un tabú y que no sea como una etiqueta. Y así algo cortito también. En TikTok hay mucha información sobre este caso y hay un video de él en el que él cuenta lo que le pasó, y luego he visto de muchas otras personas que cuentan lo mismo, ¿no? En videos, y los comentarios, o sea, eran todos diciendo que también les había pasado de niños o de adolescentes y varias veces, ¿no? Entonces creo que tomar conciencia de que este es un problema público, de que pasa muchísimo, es bastante común, y que por eso es necesario que más allá de etiquetas, de, no sé, de sentir vergüenza, se hable, se conozca y como sociedad también miremos soluciones, ¿no? Totalmente. De hecho, es algo que hablábamos en otros episodios, ¿no? Obviamente visto desde otro ángulo y otro tema, pero es que las personas no solamente se vean representadas, sino que sientan valentía cuando alguien hace algo. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, si alguien ve que alguien como Drake, con esa figura, denuncia que fue abusado, ¿no? Alguien que fue abusado también puede tomar ese pequeño impulso de valor que quizá le faltaba para poder también denunciar, para decir, si Drake pudo, yo también puedo, ¿no? Que muchas veces nos falta como que esos referentes de decir, esto le pasó a alguien, yo también puedo hacer un cambio desde mi punto, o desde este lado, ¿no? Entonces eso también es bastante como que importante. Y creo que también... Otra cosa también... Sí. Ay, perdón, tú. No, dale. Igual sobre el caso, ¿no? Que él cuenta, la modalidad un poco era que él lo llevaba también a fiestas, hacía que tomara siendo él menor de edad. Entonces también siempre hay que tener cuidado este tema de las fiestas y de la bebida con los hijos y las hijas, ¿no? En la medida de lo posible. Yo tenía muchas amigas y amigos que sus papás los recogían, aunque era tarde. Yo sé que para los papás de adolescentes es como, ay, puede ser, ¿no? Uno quiere descansar. Pero en una sociedad como la que tenemos, o sea, no cuesta nada una vez a la semana nada más, o al mes que salió el hijo, ir a recogerlo, y si va con más amigos también, dejarlos en sus casas, porque es peligroso, ¿no? Drake cuenta que él lo llevaba a fiestas y que ya cuando él estaba alcoholizado y Drake se quedaba en su casa porque la mamá de Drake permitía eso, era cuando esta persona aprovechaba, ¿no? para hacerle este abuso a él. Entonces estos temas de drogas, de alcohol y también de pasar mucho tiempo con un adulto que uno puede sentir que tiene otras intenciones, son también alertas, ¿no? Para tener cuidado. Y justo ahora con lo que mencionas algo, también se abre como una nueva página acá de este tema, y es como cómo tratar esos temas con un adolescente que puedo tener en casa, ¿no? Porque, a ver, un adolescente está en la edad en la que empiezas a darle más responsabilidades, pero también tienes que darle ciertas libertades para ganarse esa confianza, ¿no? O sea, tienes que darle confianza a un adolescente. Si no, es peor al final. Entonces, por ejemplo, en este caso de las fiestas, donde evidentemente en el caso de Drake hubo alcohol, hubo drogas, en un adolescente que podemos tener en casa que va a fiestas, ¿cómo podríamos lidiar con un tema así, ¿no? De que no haya un adulto o de que pueda pasar cualquier cosa. Yo creo que al menos en mi experiencia, algo que se puede hacer es algo que muchos padres hacen es no vas a las fiestas, o si es muy tarde no vas, ¿no? Y es más bien van desde un lado de la restricción, y ahí es cuando más bien se empeñan muchos adolescentes, no digo que todos, pero muchos adolescentes en querer ir o escaparse o irse a otros lugares sin decir nada. Yo creo que más bien un padre de familia puede optar por el otro lado, que es, ok, quieres ir, pero yo te llevo, yo te recojo, ¿no? O saber al menos quiénes van a estar en la fiesta, ¿no? Que es como, ok, tú vas, ¿no? Te voy a dejar solo porque te doy la confianza para que estés en ese lugar, pero yo sé dónde vas a estar y yo te voy a recoger, ¿no?
O sea que Sí. no es tanta la libertad que le das, pero sí es la suficiente como para que se divierta con sus amigos, pero también para que el padre tenga el control suficiente para saber en qué estado su hijo se regresa de la fiesta. Porque, por ejemplo, si regresa tu adolescente de 14, 15 años súper alcoholizado y con abuso de drogas, Mm, entonces te das una idea de quiénes podrían haber claro. estado ahí o investigas qué es lo que pasó, ¿no? Y tomas Saber poner medidas. límites, ¿no? Exactamente, o sea, Claro, como poner tú dices, límites. Johnny, como los límites son siempre sanos, no estamos diciendo gritos, golpes, no. Ujú, Saber poner límites en el sentido de que yo te doy esta confianza, pero porque tú te vas a comportar de cierta manera ujú, y así, ¿no? Ir viéndolo. Y ahí lo que me venía a la mente con este tema, un pequeño paréntesis también, es que este caso de Drake fue una persona adulta, pero en el contexto de adolescentes puede pasar no necesariamente con alguien adulto, puede ser alguien un par de años mayor o unos cuantos más. ujú. Entonces, también, ¿no? Para los y las adolescentes que estén viendo este video, no es normal que alguien que tiene 14, 15, esté, por ejemplo, teniendo de amigos a alguien de 20, de 22, de 24, no es tan normal. Es mejor que mantengan sus grupos de fiesta de amigos entre esa edad. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es que obviamente el alcohol es para divertirse, como lo quieran ver, pero hay que tener mesura, ¿no? Hay que tener mesura porque hace daño, hay que tener mesura porque alguien puede perder la conciencia. Y lo tercero sería que, sobre todo el mensaje de repente para los chicos, ¿no? A veces se sienten que en grupo como que los retan a tomar o a hacer tal cosa con alguna chica, como para hacerlo acá en el grupo. Cuando ya estamos, nosotros ya somos otra generación, hay que tener cuidado con esto, no sobrepasarse ni con las chicas, ni con otros chicos que ustedes vean más tranquilos, ni obligar a nadie a tomar. Lo mismo con las chicas, ¿no? Tener cuidado, tampoco sobrepasarse con los chicos, eso también puede pasar. Entonces, ese pequeño paréntesis para seguir con el caso ahora sí. Ujú. Sí, de hecho, todo lo que mencionas, o sea, es súper importante, ¿no? Como el hecho de tener los propios espacios, porque, claro, o sea, es que hay que entender las etapas de desarrollo de cada persona, ¿no? Un adolescente, de hecho, es una persona que recién está pasando de niño, o sea, está pasando por la pubertad, está en una serie de cambios, todavía no termina el colegio, ¿no? Todavía no decide qué es lo que quiere hacer con su vida, probablemente un adulto tampoco, pero al menos un adulto ya tiene algo mucho más claro, un adolescente no sabe si se va a estudiar, una carrera universitaria, una carrera técnica, si va a trabajar, en qué va a trabajar, qué es lo que va a hacer, o sea, no tiene claro muchas cosas de eso, vive con sus padres, lo más probable, viva con algún adulto de la familia, ¿no? Mientras que alguien de 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Un adulto de 20, 21, 22, ya probablemente está terminando la universidad, lo que quiere decir que tiene mucho más claros sus objetivos. Probablemente ya terminó la universidad, lo que quiere decir que ya tiene probablemente algún tipo de ingreso económico, ¿no? Ya tiene otras relaciones, ha vivido otras cosas, para por otros ambientes, ¿no? Un niño del colegio probablemente pare por, bueno, el colegio, lugares donde pueda hacer talleres, actividades recreativas, sus amigos, sus casas, ¿no? No te digo que no salgan entre ellos algunos lugares, pero son lugares, digamos, para niños, digamos, ¿no? Para menores de edad. Un adulto puede estar en ambientes que son mucho más que no son adecuados para niños, no pueden ser casinos, pueden ser bares, pueden ser discotecas, pueden ser, o sea, de diversos lugares que no son apropiados. Entonces, con todas esas experiencias, con diferentes niveles ya de sus vidas como tal, que un adulto que ha vivido todo esto se fije en un niño, una niña, evidentemente hay un tema ahí de poder, que de hecho es lo que pasaba con Drake, ¿no? Entonces, aquí Brian Peck o sea, este tipo metió a Drake en las drogas, metió a Drake en el alcohol, cosas que podríamos decir no están catalogadas para niños, para infantes, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esas etapas y no cruzarlas, ¿no? Porque precisamente, claro, no quemarlas, para que precisamente los niños puedan seguir siendo niños, los adolescentes puedan seguir siendo adolescentes, ¿no?
Y bueno, entonces ya ahora continuando un poquito más nuevamente con el tema de Drake, es qué hacer en estos casos, ¿no? Porque al menos este tema se llevó bien oculto en su tiempo, ¿no? Cuando Drake, vamos a recapitular nuevamente un poco, pudo probar que Brian Peck lo había abusado, todo el caso se trabajó con un seudónimo. O sea, ni siquiera solamente algunas personas dentro de Nickelodeon sabían o sea, todos sabían que Brian Peck fue el abusador, porque evidentemente lo encarcelaron, que de hecho solo fueron 16, 18 meses me parece, y luego salió libre. Pero nadie o muy pocas personas sabían que había sido Drake. Lo sabía el propio Brian Peck, lo sabía Dan Snyder porque habló con Drake, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, y unas cuantas personas por ahí que se enteraron por algún motivo, ¿no? Pero pues sobre todo los adultos, los niños, actores y actrices, ellos no sabían. De hecho se enteraron cuando empezaron a grabar el documental. Entonces, una gran pregunta es, ok, ya nos hemos enterado de un caso como el de Drake. ¿Qué hacemos ahora nosotros como adultos? ¿Qué hacemos, no sé, como una maestra, como un padre de familia, como un primo, como un hermano? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como un jefe. En este caso, ¿qué hizo Dan Snyder como jefe de Drake? After Brian was arrested, does this have anything to do with you? And Dan just goes, you don't need to talk anymore about it. Lo llamó porque ya había ido la policía a llevárselo. Bueno, a Brian Peck, a Dan Snyder no le ha pasado nada. Llamó a Drake y le dijo, tú has sido, como si él hubiese sido la persona a la que abusaron. Drake le confesó a Dan que sí había sido él. Le preguntó a Drake, ¿quieres hablarlo? ¿Quieres hacer algo? Drake dijo que no y dijo, ok, entonces dejémoslo ahí, no hablemos nunca más de esto. Entonces Dan, como jefe, como adulto, lo que hizo fue, no hubo represalias más que 16 meses para el tipo que abusó a una de las personas que deberías tú haber cuidado como jefe, que es Dan Snyder. O sea, según Drake le dio la confianza como para no hacer algo y no hacer bulla, que fue no hablar del tema. Pero creo que como jefe al menos das un seguimiento de lo que pasó, te interesas un poco más en el tema, tipo necesitas ayuda psicológica, necesitas, no sé, más seguridad, necesitas hablar con alguien, ¿no? Algún tipo de soporte, necesitas que hablemos con tus papás, algo. No. ¿Por qué? Y también, sí, perdón, y también que este jefe, Dan Snyder, también como ha sido acusado por esa actriz del programa Soy 101, Alexa Nicholas, que hizo toda una campaña fuera de Nickelodeon, hablando de que Nickelodeon no protege a sus niños actores, ¿no? Y que ella también se había sentido acosada porque a ellos como niños les hacían probarse el vestuario que iban a usar y que salía ella del vestuario y que ahí estaba la persona, ¿no? Tomándole fotos con Polaroid y diciendo que se iba a quedar las fotos y que ella critica ahora, ¿no? Que en esa época eran niños y niñas y les hacían vestirse con faldas súper cortitas, con tops pequeños, que para un programa de niños es un poco extraño, ¿no? También el tipo de bromas que hacían, e incluso ha salido a la luz varios videos del programa de iCarly, en el que el actor, que es un poco mayor, más bien como que se nota como si cuidara a los que son menores, ¿no? Como si supiera algo, aquí no sabemos. Pero se ve como está la cámara grabándolos y haciéndoles bromas a los niños, bromas un poco inapropiadas, y que como este actor, que es un poco mayor, como que los aparta un poco, y que cuentan que él se quedaba todo el tiempo en las grabaciones, aunque no le tocara grabar, igual también para cuidarlos, ¿no? En iCarly. Claro, y de hecho lo que mencionas nos ayuda a seguir respondiendo a esta pregunta, ¿no? Como qué hacer en estos casos. Por ejemplo, por ahí en Twitter vi algunas personas que decían, sí, ¿no? El pata que hacía de Spencer, no me acuerdo ahorita su nombre, como que un crack, ¿no? Como que los cuidaba, ¿no? Es un hermano en la vida real, ¿no? Pero había otro grupo de personas que decían si realmente los hubiesen querido ayudar,
pues hubiese denunciado, hubiese hecho algo. Pero creo que en realidad la realidad es mucho más compleja que solo blanco y negro, ¿no? Porque de hecho, o sea, si vamos a decirle Spencer ya, porque no me acuerdo su nombre real, pero si Spencer hubiese denunciado, hubiese pasado algo, lo más probable es que con todo el poder que tenía Dan Schneider, porque ese es el pic de su carrera, iCarly es el pic de su carrera, sí. Tenía todo el poder del mundo. Entonces, se hubiera retirado. Exacto, lo retiraba y luego ¿quién cuidaba a esos niños, no? Bueno, también se afectaba la carrera del propio Spencer, ¿no? De ahí entonces a quién hubiesen puesto, de repente a alguien mucho peor, o sea, pueden pasar miles de cosas y creo que cosas que de hecho nosotros no sabemos todavía, no han hablado a profundidad del tema, así que no podemos tampoco emitir tantas opiniones, pero sí podemos saber que la realidad es mucho más compleja que solamente o debió haber denunciado o qué bueno que hizo esto, ¿no? Porque dentro de todo igual sabemos que en iCarly sí habían escenas muy sugerentes como para adultos, como que Dan Schneider sí se apegaba a sus actrices menores de edad, ¿no? Entonces necesitaríamos más información, pero de que ahí pasaban cosas raras, ¿no? Sí, y los últimos 2 casos que también han salido a la luz ahora son, bueno, uno, el de Amanda Bynes, que la gente cree que también puede haber tenido algún tipo de abuso en este entorno, y también la familia, que ella sí lo ha contado. Y el último es de otro de los actores de iCarly también, el que hacía de Logan, me parece que es un hombre. Él también ha denunciado, bueno, salió a contar a raíz de esto que también fue abusado por su manager, ¿no? Entonces no es un caso, no son 2, son muchos. Entonces por eso es que también en esta segunda parte del video queremos hablar un poco de cómo prevenir, ¿no? También tenemos ya el video anterior, pero en este también queremos dar algunas otras pautas. Ahí solamente para cerrar lo que dijiste de Logan, bueno, el actor que hacía de Logan, algo que él mencionó también era que muchas de las personas o sus seguidores en general, debido al documental, ¿no? Quiet on Set, le estaban exigiendo que se pronunciara, que dijera algo, ¿no? Pero él dijo también, bueno, a su manera, ¿ya? Porque si, al menos el tweet que hizo o lo que subió a su Instagram, bueno, el tono, independientemente de cuál sea, lo que dijo fue que aún él no se sentía listo para contar esas cosas, pero bueno, que lo está haciendo porque por la presión de la gente y porque la gente en realidad no sabe lo que los niños hayan vivido, ¿no? Entonces eso es algo importante. También entender que las personas lo van a decir cuando se sientan listas para hacerlo, ¿no? Así que tampoco hay que, o sea, las personas que denuncien, intentar, porque entiendo que muchas personas es como ya están tomando la moda de no creer en la víctima, lo cual me parece bien feo en realidad, pero creerles, o sea, porque quién, o sea, aquí en general de un grupo grande, yo imagino que la mayoría realmente está súper afectada y lo hace con todo el valor del mundo, ¿no? Entonces, creer en la víctima. Ya si luego, porque también han pasado casos en los que no han sido reales, pues entonces quitarle la confianza a esa persona y no todo un movimiento que está intentando evidenciar las cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado. Y tú hacías una pregunta, Ale. Sí, la pregunta ya era en general, ¿no? ¿Cómo prevenir este tipo de abusos infantiles y también adolescentes, ¿no? Y aparte de los puntos que dimos antes en el anterior video, ahora vamos a hablar de otros, ¿no? Lo primero es hablar con claridad, según Aldeas Infantiles SOS también, para poner la fuente, acerca de cuáles son los peligros que rodean a los niños y niñas, ¿no? Lamentablemente en la sociedad en la que vivimos tenemos que informarles que no hay que ir con extraños, que no hay que conversar tampoco con adultos que se acerquen diciendo conozco a tu mamá, conozco a tu papá, es mejor que no. Y obviamente a veces solo lo decimos a los niños y con los adolescentes nos olvidamos un poco, pero igual con ellos, ¿no? No hay que hablar con extraños en redes sociales, no hay que contestar mensajes por Instagram, por Facebook de gente extraña, en juegos tampoco, porque no sabes quién puede estar detrás de la pantalla. Hay que evitar un poco estos riesgos, no hay que recibir regalos de nadie tampoco. Si algo surge, también contarlo a la familia. Entonces creo que este primer tema es eso, ¿no? Hablar de cuáles son los riesgos que hay en la sociedad. Sí, total. Yo creo que, o sea, hablando de al menos del set de Nickelodeon y
quizá extrapolándolo a cómo podrían ser en nuestras sociedades, ¿no? Latinoamericanas, en cada país en específico. O sea, creo que si estás trabajando con niños, con adolescentes, yo creo que cada set de grabación, cada productora debe tener, o sea, en teoría tienen, ¿no? un área de recursos humanos al que deberías poder acudir. Pero creo que si estás trabajando con niños y niñas, tener un área especializada en los que los niños puedan no solamente denunciar, sino en los que puedan apoyarse con personas que de verdad que te puedan escuchar, ¿no? Entiendo que esto pueda ser en realidad mucho más complicado porque ya de por sí si trabajas con la propia empresa, probablemente la propia empresa se lave las manos y haga que las denuncias de los propios niños se tapen. Yo creo que también a lo que justo hablábamos fuera de cámara L, era que si ya estás trabajando con niños, el propio, no sé, el propio estado, ¿no? Ponga a alguien, ¿no? O que esa persona que está trabajando pueda tener, no sé, un trato de comunicación con el estado. Y no sé, por ejemplo, aquí en el Perú está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? En la cual entran niños y niñas, ¿no? Que entonces tu denuncia pase directamente para allá, ¿no? O sea, que no queda solamente un tema de la empresa, sino que puede ser algo mucho más grande al final, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, pasa en nuestras escuelas, ¿no? En el Perú al menos está el CICB, ¿no? Que es un portal en el que los niños y las niñas, también padres, madres, docentes pueden reportar casos de violencia de todo tipo, física, psicológica, verbal, acoso sexual, de todo. Y de hecho esos casos los revisa el propio CICB, que es una entidad o un espacio del Ministerio de Educación, ¿no? Y dependiendo del caso se puede derivar un poco más a diferentes instituciones, ¿no? Entonces creo que todo eso tiene que trabajar de la mano, sí. Sí, a nivel de escuela, que se supone, ¿no? Que están todas obligadas a tener un área de psicología. Pero esta área de psicología tiene que estar bien preparada, ¿no? Para atender estos casos. No es fácil. Los niños no lo cuentan de frente, ¿no? Hay que estar atentos a los juegos. Lo ideal, obviamente, sería que todos y todas los estudiantes pasen por el área de psicología al menos una vez al año, mínimamente, ¿no? Y ahí el Estado también tiene que ponerse fuerte en que esto se cumpla, ¿no? En que se tenga el área de psicología. Hay muchas escuelas que no tienen. Y a nivel de universidad, para los adolescentes que ya están en la universidad, ahora para licenciarse en Perú, las universidades están obligadas a tener un área encargada de investigar casos de hostigamiento de parte de profesores, de alumnos. Entonces, igual dar este mensaje, ¿no? Que hay espacios en los que si a ti que nos estás viendo te ha pasado algo similar, puedes desde llamar a las líneas del Estado, la línea 100, puedes acercarte al área de psicología de tu colegio, al área de psicología de tu universidad o a esta área de hostigamiento también, ¿no? Uh-huh. Aparte de que en el trabajo también debería haber, ¿no? Claro, porque de hecho, donde nosotros hemos trabajado, Ale, existe un comité de hostigamiento sexual, ¿no? O sea, los propios trabajadores, los propios colaboradores de una empresa pueden unirse para crear un comité, ¿no? Yo sé que algunas empresas no lo permiten, pero eso es, al menos en el Perú, es inconstitucional. En lugares así como lugares de trabajo para niños y niñas, ¿no? Como al menos aquí en el Perú han habido programas dirigidos para niños exclusivamente, pues creo que los padres deberían, al menos los padres, ¿no? Porque dependiendo también de la edad de los niños, ¿no? Creo que entre 5, 6 años, 7 años, más complicado que ellos formen un comité, pero los padres sí pueden formar un comité para tener precisamente una entidad, ¿no? Un grupo que pueda afrontar a cualquier tipo de situación que les pueda suceder, ¿no? Creo que eso es fundamental, que tampoco Nickelodeon lo tenía, porque de hecho Dan Snyder hacía que cuando se graben los padres afuera, eso no se puede permitir tampoco, o sea, que escondes, ¿no? Pues, o sea, que es tan diferente como para que los padres no puedan estar en las grabaciones, ¿no? De hecho, eso no se puede permitir. Sí, y sí, eso, que en las escuelas también es un derecho que tengamos estas áreas, ¿no? Exíjanlo como padres también, los niños, las niñas. Ahora con la tecnología están todos más atentos, entonces también exigirlo.
Luego otro punto es de la confianza que lo hemos tratado en el video anterior, ¿no? Que hay que establecer familias democráticas en la casa donde los niños y niñas tengan voz y no cortar su voz diciendo soy el adulto y por eso me haces caso. Y esto se relaciona también con estar pendiente a dónde van, ¿no? Si van al parque, con quién van, a la casa de amigos también, en qué horario. Esto también lo he visto mucho por redes. No hay que dejar, preferiblemente no hay que dejar a los hijos, a las hijas ir a dormir a casas de amigos, porque uno puede conocer a la mamá y puede ser una persona con muy buenas intenciones, pero no sabes en esa casa, ¿no? Si está también el papá, los tíos, los primos. Entonces, si uno no puede ver que el espacio sea seguro, hay un ejemplo también que dice que si tú no puedes darle las llaves de tu casa a esa persona, tampoco puedes darles la confianza de que esté ahí tu hijo o tu hija, ¿no? Toda una noche. Mejor no, evitar esas cosas también. Y que ellos sepan los teléfonos de confianza también, que se los sepan de memoria, ¿no? Si algo pasa, que llamen. Eso también es necesario. Oye, sí, de hecho yo todavía me sé de memoria el número fijo, que ya no existen, creo, de mi casa de cuando era niño. Lo tengo acá, me lo hicieron memorizarme. Sí. No, también nos hacía aprender. Claro, nos hacían aprendernos dirección y número de teléfono, siempre. Sí. De hecho, los únicos números de teléfono que yo me sé de memoria, porque mi mamá no ha cambiado su número en 20 años, es el de ella y el mío. Todos los demás no me sé de memoria. Sí, es importante por si acaso. Sí. Y bueno, otro tema que para algunas personas puede ser un poco más delicado, pero que es súper importante, no solo en primaria, sino incluso en inicial, es que los niños y niñas sepan las partes de su cuerpo, sepan cuáles son partes íntimas y que nadie puede acercarse, que nadie puede tocar. Para eso hay canciones, hay estrategias como un semáforo, hay miles de recursos, también vamos a tratar de dejarlos aquí anclados en el link para que los practiquen en casa, ¿no? Que los niños sepan. Hay también cuentos sobre esos temas, hay videos, entonces es necesario hablar de eso, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo son las que uno sí puede dar la mano, puede saludar, puede dar un abrazo, pero qué partes del cuerpo son las que no, que nadie puede acercarse, nadie puede tocarte, más que tu cuidadora, ¿no? Tu cuidador que está ahí contigo y que sí hay un nivel de confianza. Sí, perfecto. Como dijo Ale, lo vamos a dejar ahora en el link, los links en la descripción del video. Creo que ya para ir cerrando, y justo también como terminó el capítulo 3 de Quiet on Set, también lo comentamos en el capítulo anterior, pero lo que se decía era que Drake también había sido denunciado pues por haber tenido contacto vía mensaje de texto con una menor de edad, ¿no? Lo cual nos lleva, o sea, ya lo tratamos el capítulo anterior, así que más bien lo que quiero tratar ahorita sobre ese tema es uno de los mitos grandes, ¿no? Entonces, una persona que fue abusada repite el ciclo, vuelve a hacer lo mismo con otras personas. No sé, Ale, cuéntame un poquito y después si quieres lo comento yo. A ver tú. Sí, Johnny. No, yo recuerdo que justo para la grabación del capítulo anterior, yo te preguntaba eso a ti como psicólogo también, ¿no? Porque yo la verdad que mi experiencia es relacionada a las casas hogares, donde hay muchos niños o niñas que han sido abusados y que siendo ya adolescentes o un poco jóvenes, lo hacen a los niños más pequeñitos, ¿no? Algunos sabiendo ya, porque ya están en una edad que saben, pero hay otros que sin saberlo, ¿no? De 11, 10 años, que solamente están repitiendo algo que les pasó a ellos. Entonces ahí era un poco también mi duda, porque en muchas escuelas de inicial pasa bastante que los niños y niñas se besan. Y entonces llega la mamá, el papá escandalizado, ¿no? Mi hijo besó al otro niño, pensando que hay algo más, ¿no? Y es que no, es que los niños repiten porque ven en su casa que papá, mamá se besó, entonces llegan al colegio y piensan que pueden besar también. Es algo, digamos, natural hasta cierto punto. De hecho, muchas madres y padres besan en la boca a sus hijos, ¿no? Eso también, que como educadores recomendamos no hacerlo, por favor. No solo por las bacterias, sino porque ¿qué pasa si un adulto, un tío, un abuelo le quiere hacer lo mismo a tu hijo? Tu hijo no le va a decir que no, porque ya está acostumbrado a que tu papá o mamá se lo estás haciendo. Entonces, en realidad no es algo recomendable. Y hay muchísimos estudios, también lo vamos a anclar. Pero sí, Johnny, entonces en cuanto a este tema, ¿no? Que
cuál es tu perspectiva también de psicólogo, porque como educadores nosotros lo hemos visto sobre todo en estos espacios como de orfanatos o casas hogares. Bueno, primero dejar claro que es un mito que el ciclo no se repite necesariamente. A ver, las personas somos diversas y como diversidad hay un gran número de personas que no van a repetir el ciclo, pero también hay algunas que sí. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que no es necesariamente causa y efecto. Por ejemplo, si nosotros vemos las estadísticas de este país o de Latinoamérica en general, vamos a darnos cuenta que un gran número de mujeres han sido abusadas. Y ese gran número de mujeres no están abusando niños cuando son adultas. Probablemente haya un grupo que sí lo hace, pero con esto quiero decir que no necesariamente es causa y efecto. Con los hombres es igual. Probablemente hay un gran número de personas que no lo hagan, pero también hay un número de personas que sí lo hacen. ¿Por qué nosotros creemos que es algo que se repite? Porque los casos que suenan al final son los que nosotros nos quedamos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, lo de Drake es algo que va a resonar por mucho tiempo, como que él fue abusado y al final terminó abusando a alguien. Bueno, abusando como tal, lo que hizo fue grooming, eso fue lo que... por chat, ¿no? Entonces, necesariamente no es así, por muchas razones. Las personas son diversas. Entonces, una persona que vivió una etapa muy difícil de su vida, que fue abusada, que vivió con miedo, que vivió con vergüenza, lo más probable es que no lo vaya a repetir. ¿Por qué? Porque las personas nos alejamos de las situaciones que fueron más complicadas en nuestras vidas, ¿no? Somos seres que aprendemos en general de lo que nos pasa, ¿no? El miedo sirve para eso, el dolor sirve para eso, ¿no? Si tú te quemas con una estufa, sabes que no tienes que volver a poner la mano. Nos pasa de manera evidentemente más compleja en nuestra vida, ¿no? Entonces, generalmente no repetimos el ciclo. ¿Cuándo se repite el ciclo? Cuando nosotros de alguna manera inconsciente, vamos a decirlo así, o no consciente, accedemos a esos recuerdos cuando no sabemos cómo actuar ante una situación, ¿no? Por ejemplo, voy a emularlo con los casos de padres que violentaban a sus hijos y esos hijos luego fueron violentados, o docentes, ¿no? Mejor con docentes. Digamos, los docentes cuando fueron estudiantes, al menos en este país hace 30, 40, 50 años, los disciplinaban con violencia, ¿no? Un reglazo, un golpe, las clásicas chapitas en las rodillas, como hay muchos casos más. Y luego cuando son docentes, muchas veces no tienen las herramientas de cómo dar una disciplina, digamos, positiva a sus estudiantes, ¿no? Se enfrentan a algo nuevo, por más que lo han estudiado no saben cómo hacer, el grupo no está funcionando como ellos creerían, entonces recurren a algo que ellos vivieron y que en su mente funcionó, ¿no? Entre comillas, y lo aplican. Y ellos no están diciendo, esto funcionó de cuando yo era joven, sino que inconscientemente o no conscientemente recurren a algo que sabían. De manera no tan similar, pero puede suceder con los casos de violencia, ¿no? Digamos, pasa también que muchas de las personas que fueron abusadas reprimen todo lo que vivieron y cuando son adultos, incluso hay muchos casos y estudios de esto que no recuerdan haber sido abusadas, porque la mente prefiere omitir esa etapa dolorosa de su vida. Está ahí, pero no la recuerdan. Y cuando se topan con algo en su vida cuya experiencia les puede ayudar para obtener algo, porque también pasa que muchas personas queremos obtener cosas, recurren a lo que les pasó, pero no recuerdan que fueron abusadas. Muchas personas sí, y de manera inconsciente terminan reproduciendo lo que pasó. Pero en realidad, como se habrán dado cuenta, son casos en los que se tienen que unir un montón de situaciones en concreto y específicas. Entonces es más complicado que pase. De hecho, en el caso de Drake, lo que pasó, o al menos lo que él reportó que pasó, fue que cuando él se estaba mensajeando con esta chica, hubo textos y hubo fotos en los que parece que Drake pues, le pidió fotos, no recuerdo si desnuda o más comprometedoras. Pero cuando Drake se enteró que era menor de edad,
cortaron las comunicaciones con esta chica, ¿no? Entonces ahí, al menos es lo que reporta él, ¿no? Porque en su caso él se reportó como culpable. Él dice que fue para no extenderlo más, para no separarse de su familia y que sea más complicado. Eso es la versión oficial legal. Su versión es que cortó comunicación porque se enteró que era menor de edad y no quería seguir eso. Podemos tomar verdadera cualquiera de las dos versiones, pero lo que nosotros queremos aquí dejar como aprendizaje es que Drake al final, si le creemos su versión, es que él no está repitiendo entonces este ciclo, ¿no? Por la versión oficial, que es la que él se declaró culpable, diríamos que sí, pero de todas maneras hubo una pausa allí, al menos no se ha visto, no ha habido más casos o más pruebas de que haya habido con más personas, con más niños o niñas reproduciendo este tipo de comportamientos. Sí, Johnny, y también escuchándote, creo que nos lleva a un punto final que es a nivel social, ¿no? Estadísticamente, sí son más los varones que hacen este tipo de cosas que mujeres, también hay, como hemos comentado en el capítulo anterior, pero estadísticamente son más los varones y a veces los varones también a otros varones, ¿no? Entonces, siento que esto es también un punto común en Latinoamérica sobre el cual falta diálogo, discusión y políticas efectivas, ¿no? Porque como tú decías, a muchas mujeres que les ha pasado esto, no es que ellas van y lo vuelven a hacer, o sea, siento que a nivel sociedad a las mujeres se nos enseña mucho también como esto de actuar siempre bien desde pequeñas, que está bien, ¿no? Pero para los varones hay a nivel social mucho libertinaje en este sentido, ¿no? Muchas bromas sobre cuántas mujeres tienes, cuántas novias tienes desde niños, con cuántas has estado, o sea, cosas que a las mujeres no se nos permite socialmente, ¿no? ¿Y por qué damos estas libertades a hablar de temas tan nefastos, porque es la palabra, y hacer este tipo de bromas tan feas a los varones, que obviamente crea un entorno de naturalidad para ellos y que cuando hacen este tipo de cosas o se enteran de que alguien hace este tipo de cosas, las normalizan y no son alertas, ¿no? ¿Por qué en sus grupos de amigos cuando hacen estas bromas no hay alguien que dice, oye, no, sobre esto no está bien, ¿no? En la escala de violencia, el primer eslabón es ese, ¿no? Bromas machistas, bromas hirientes, y luego la violencia va escalando. En mi experiencia en todos estos años, por ejemplo, yo en un solo grupo de chat de WhatsApp vi una sola vez que alguien dijo, y era un grupo de tenis, que esta broma no, como que este meme falta el respeto a las mujeres, yo tengo una hija. No es tan común que los varones hagan esto y creo que debería volverse más común, ¿no? Si este podcast también ayuda en eso. Uno dice, pero ¿cuál es la relación entre abuso y mi broma que no le hace daño a nadie? Las bromas, la violencia escala y se va normalizando y crea una sociedad que sea más, que acepte estas cosas, ¿no? Cuando no las debería aceptar. Uh-huh. Es lo que justo mencionas y creo que ya para cerrar, justo tú mencionas que el pata que prepuso el freno en esta situación en este chat de WhatsApp fue porque dijo yo tengo una hija, ¿no? Creo que también, si bien gracias a que tiene una hija pudo recapitular muchas cosas en su vida, vamos a decirlo así, no hay que llegar necesariamente a tener una hija para llegar a repensar muchas cosas, ¿no? Eso, reflexionar y cuestionar, ¿no? Creo que todos tenemos una madre a la que nos gustaría que siempre la respeten, una amiga, todos tenemos, o sea, podemos empezar por ahí, luego ya llegar a que en realidad todos somos personas y necesitamos respeto. Y son derechos. Claro, y es un derecho fundamental, pero empezar por algo, ¿no? Sí. Porque, bueno, creo que no todos necesariamente van a tener una hija en su vida, así que no lleguemos a eso. Uh-huh. Pero repensar las cosas, ¿no? Porque al final todos de verdad necesitamos nuestro derecho fundamental de ser respetados, ¿no? Creo que sí, con eso... Yo también creo que... Uh-huh. Dime. Para cerrar nada más un comentario chico, es que
Vean el video anterior, tiene muy buenas recomendaciones. Yo ni psicóloga de católica, yo también soy educadora de católica. Hemos tenido experiencia también con algunos de estos casos. Hemos acompañado también a niños, a niñas y adolescentes. Entonces estamos informados por el tema. Fortalezcan la autoestima de sus hijos e hijas, la confianza que tienen con ellos. Y nada, promovamos el diálogo sobre estos temas que, como les cuento en muchos videos que hemos visto, toda la gente comenta que es súper común, que a ellos también les pasó, que a ellas también les pasó. Entonces hay que romper esta cultura, que la gente se calle estos temas y hay que hablarlo más para que no se vuelva a repetir. Tal cual. Entonces, bueno, si no han visto el documental, ya está en Max. Para la subida de Sí. este video ya está subido, me parece que al menos el primer capítulo, pues posiblemente ya los 3 capítulos. El capítulo 3 es el que hemos estado analizando y hablando en este episodio, así que véanlo. Si no lo han visto, si ya lo vieron, coméntenos qué les pareció, si están de acuerdo con lo que decimos, y si no, pues acá Sí. conversaremos, ¿no? Normal. Y atentos a TikTok porque tal vez hagamos Sí. un en vivo sobre este tema también. Sí. Síganos en TikTok, ahorita seguro va a aparecer por acá la red de TikTok. Serie-podcast. Síganos ahí, haremos un live entonces para comentar más el tema, para los que recién vayan a ver el episodio, ¿no? Así que nos vemos ahí, cuídense. Cuídense mucho, abrazos. Chao.